Hare Krishna, buenos días. Krishna, buenos Entonces, días a todos. buenos días Triadish, Premi, Eder, Draupadi, Nandini Kishori, Ananda Lakshman, Ananga Manjari. Aquí comenzamos la semana con la lectura del Srimad Bhagavatam. Om Namo Bhagavate Vasudevaya, Om Namo Bhagavate Vasudevaya, Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Vanchakalpatarubhyascha kripasindhubhya eva cha patitanam pavanebhyo vaishnavebhyo namo namaha. A ver, estamos en el canto tercero, capítulo 25. El viernes leímos el texto 42. ¿Está bien, Triadish? Ahí estamos. Gracias. Canto tercero, Capítulo 25. A ver, voy a compartir el link para copiar. Vamos a ponerlo aquí en el chat. 25. Texto, Texto 42. 42, perdón. El texto 42 que dice, por mi supremacía sopla el viento, por temor a mí brilla el sol y el señor de la nube Indra envía lluvia por temor a mí. El fuego arde por temor a mí y la muerte va y viene cobrando su tributo por temor a mí. ¿Se recuerdan? Analizamos ese tema del temor. Hubieron muy buenos comentarios sobre cómo también a veces Dios nos manda mucho mensaje y nos espera, pero no reaccionamos. Entonces es cuando la energía material se pone pesada, es para ubicarnos en nuestra realidad y a través del temor empieza la relación con Dios, ¿no? Pero también expresaron demás compañeras y compañeros que el temor puede ser también de no cumplir con nuestro servicio, temor de no complacer a Krishna y así. Y seguimos entonces, estamos en la última parte de este capítulo, el servicio devocional, donde analizamos el tema la visión y seguridad del devoto puro. Esta sección describe la psicología del practicante que ha trascendido el miedo a través de una relación personal y recíproca con lo divino. Un resumen detallado es, el devoto contempla la forma trascendental de la deidad y entabla comunicación con ella. En ese estado, el tiempo, Kala, el arma destructora del Señor en el mundo material, pierde su jurisdicción sobre las actividades, los activos espirituales del devoto. Seguridad y protección. El Señor se presenta como el Pradhana Purusheshvarat, el maestro tanto de la naturaleza material, Prakriti, como del disfrutador Purusha. Solo Él puede ofrecer refugio contra el Vayam Tivram, miedo terrible inherente al ciclo de nacimiento y muerte. Las relaciones trascendentales como amigo, hijo, preceptor o benefactor son activos permanentes que no pueden ser destruidos por ninguna fluctuación temporal. Entonces, esa es la visión y seguridad del devoto que al practicar ese proceso va desarrollando esa Haribol Pepe, Hare Krishna. Ok. Al desarrollar el camino espiritual, Hare Krishna Nanda Lakshman,
logra esa cualidad estar seguro y vencer el temor. Chaivana Godavarya Saraswati Narmande Sindhuka. El arma destructora del Señor en el mundo material pierde su jurisdicción sobre los activos espirituales del devoto. Muy bien, entonces seguimos. ¿Quién quiere leer el? Si no hay comentarios, seguimos con el texto 43. Puede ser con o sin sánscrito. Voy a leer bonito con sánscrito. Claro, muy bien, Triadish, gracias. Y solo un comentario sobre el temor. Ujú. Creo que es una de las características que nos separan de los animales. El animal va al matadero sin saber que va a ser degollado. Y a veces nosotros, sin mucha conciencia, realizamos muchas actividades sin saber que estas acciones pueden traernos muchas complicaciones en nuestro desarrollo personal, en nuestro avance espiritual y en la vida diaria. Entonces el temor es como un síntoma de alerta en el cual uno podría tomar cierto grado de responsabilidad, en que, no por el miedo, sino por esta humanidad que nos hace reflexionar qué es correcto y qué es incorrecto. Si meto la mano en el fuego me voy a quemar. Es un temor que yo siento y es saludable porque eso también nos advierte y el Señor se muestra que Él mismo es el temor para que aquellos que tengamos temor por una vida pecaminosa optemos por una vida virtuosa y nos acerquemos al bhakti o cualquier forma de religiosidad que nos haga entender mejor nuestra relación personal con el Supremo. Eso sobre el verso anterior, el texto 43. No sé si estás de acuerdo. Claro, comentarios. Todo el mundo en este mundo está dominado por el temor, porque venimos de mucha vida, muchos cuerpos, y sabemos que la naturaleza de este mundo es muy, claro, a veces como dice, a ver, vamos a compartir el enlace. A veces como dice Srila Prabhupada, nos volvemos muy confianzudos con Maya y vamos a copiar, pegar. Pero de alguna manera están los samskara, las memorias acumuladas. Ahora te comparto, ¿eh? Ah, ya está, gracias Ananda Lakshman. Las memorias acumuladas y vemos que todos los animales viven con temor. Mismo el pajarito le das un poco de pan y te mira y, o cuando vas al campo también o donde sea al parque, todos están en un estado de temor. Siempre están alerta a ver cómo reaccionas, porque eso es lo que nos marca cuál sea el cuerpo que estemos en estas diferentes vidas. Por eso la única persona enfocada en la espiritualidad, en el alma, pierde, se libera del temor. Y como dice Krishna aquí, señor Kapila instruyendo a su madre, cala el tiempo el eterno, la manifestación destructora del Señor no le afecta al devoto que tiene una visión trascendental. Justo estamos platicando eso con la madre Ananga Manjari antes de la clase. Muchas gracias, Triadish. Si no hay más comentarios, seguimos con el siguiente texto. Texto 43. Jana Vairagya Yuktena Bhakti Yogena Yoninaha Semaya Pada Me Pravishamtya Kutovayam.
traducción. Los yogis equipados con conocimiento trascendental y renunciación y ocupados en mi servicio devocional para su beneficio eterno, se refugian en mis pies de loto y como yo soy el Señor, ellos se hacen dignos de entrar en el reino de Dios sin ningún temor. Significado. Aquel que desea liberarse del enredo de este mundo material e ir de regreso al hogar de vuelta a Dios, es un verdadero yogi místico. Las palabras específicas que aquí se usan son Yuktena Bhakti Yogena. Los yogis o místicos que se dedican al servicio devocional son los mejores yogis. En la Bhagavad Gita se explica que ellos están pensando constantemente en el Señor, en Krishna, la suprema personalidad de Dios. Esos yogis no carecen de conocimiento ni renunciación. Volverse un bhakti yogi significa obtener automáticamente conocimiento y renunciación. Es el resultado del bhakti yoga. En el capítulo segundo del primer canto del Bhagavatam, se confirma también que aquel que se ocupa en el servicio devocional de Vasudeva, Krishna, obtiene a plenitud conocimiento trascendental y renunciación. Y estos logros no tienen ninguna otra explicación. Ahaituki se manifiesta sin ninguna causa. El conocimiento trascendental en las escrituras se le revela incluso a una persona completamente analfabeta si tiene devoción. A cualquiera que tenga plena fe en la suprema personalidad de Dios y en el maestro espiritual se le revela todo el significado de las escrituras védicas. No hay que buscar por otro lado. Los yogis que se ocupan en servicio devocional tienen conocimiento y renunciación completos. Si nos falta conocimiento o renunciación, debemos entender que no estamos dedicados totalmente al servicio devocional. La conclusión es que sin entregarnos a los pies del loto del Señor, no podemos estar seguros de entrar en el reino espiritual, ni en la refulgencia impersonal Brahmayoti del Señor, ni en los planetas Vaikuntas que flotan en esa refulgencia. Las almas entregadas reciben el nombre de Akutovaya, pues no tienen dudas ni temores y tienen garantizada la entrada al reino espiritual. Hasta ahí el texto. Está muy interesante, ¿no? Ese de Brahmayoti y ni en los planetas Vaikunta. O sea, mismo llegar a los Vaikunta no es la meta final, es un estado de estar en relación con el Señor Supremo. Vemos que muchos pasatiempos, mismo cuando estudiamos los Kumara en las puertas de Vaikunta, que llegó el Señor con la diosa de la fortuna y con sus cuatro brazos, etcétera. Y todos deseamos llegar a Vaikunta, pero siempre hay algo más allá, ¿no? Entonces, aquí en esos textos, Srila Prabhupada nos muestra siempre, generalmente quiero decir, el, la meta máxima. Obviamente sin despreciar el camino. Llegar a Vaikunta es estar en el mundo espiritual y como mencionamos, tener incluso un aspecto parecido al Señor. Él es muy compartido, incluso no está pegado a tener un cuerpo especial, ¿no? Pero aún así, llegar a Vaikunta no es la meta final. Texto 44. Yo leo si quiero. Sí.
Por lo tanto, las personas cuyas mentes están fijas en el Señor se ocupan en la práctica intensiva del servicio devocional. Esa es la única manera de alcanzar la máxima perfección de la vida. Significado. Aquí son significativas las palabras mano mai arpitam, que significan con la mente en mí. Debemos fijar la mente en los pies del loto de Krishna o de su encarnación. Cuando la mente está siempre fija, libre de otros pensamientos, está en el sendero de la liberación. Un ejemplo de esto es Ambarish Maharaj. Él fijó su mente en los pies del loto del Señor. Solo hablaba de los pasatiempos del Señor. Solo olía las hojas de tulasi y las flores ofrecidas al Señor. Caminaba solo para ir al templo del Señor. Ocupaba sus manos en limpiar el templo, su lengua en saborear los alimentos ofrecidos al Señor y sus oídos en escuchar los grandes pasatiempos del Señor. Así ocupaba todos sus sentidos. Primero se debe ocupar la mente en los pies del loto del Señor, en forma continua y natural. Cuando la mente está ocupada, todos los sentidos la siguen, pues los sentidos están subordinados a la mente. Eso es Bhakti Yoga. Yoga significa controlar los sentidos. Los sentidos no se pueden controlar en el sentido estricto del término. Siempre están agitados. Con los niños ocurre lo mismo. ¿Cuánto tiempo pueden permanecer sentados en silencio? ¿Podemos obligarlos? No es posible. Incluso Arjuna dijo, Kanchalam hi manaha Krishna. La mente siempre está agitada. Lo mejor es fijar la mente en los pies del loto del Señor. Mano mai arpitam. Shrit stiram. El estado de perfección más elevado es ocuparse con toda seriedad en el proceso de conciencia de Krishna. Todas las actividades conscientes de Krishna están en el nivel más elevado de perfección de su vida humana. Así terminan los significados de Bhaktivedanta correspondientes al capítulo 25 del canto tercero del Srimad Bhagavatam titulado Las glorias del servicio devocional. Cuando la mente está ocupada, todos los sentidos la siguen, pues los sentidos están subordinados a la mente. Entonces, ahí está toda la zona de trabajo, ¿verdad? Desde lo básico, desde cómo dirigirse, cómo empezar. Y va muy relacionado a varias técnicas que dan para incluso pacientes con distintas situaciones mentales, cómo salir de esa zona que los mantiene, por ejemplo, ya sea en un estado depresivo o en un estado ansioso o de letargo o de pensamientos rumiantes, siempre indican mucho cambiar a otra actividad y empezar a ocuparla y siempre dicen, según a lo que te vayas a enfocar, todo lo demás va a seguir ese enfoque y empieza también una disciplina. Y pues aquí viene un estado más elevado y trascendental que es incluso desde cómo empezar a observar a ver el Señor, desde los pies y luego continuamente hacia arriba hasta la adoración de la deidad empieza también así. Sí, muchas gracias, Ananda Lakshman. ¿Más comentarios? Aquí hay unos, integración y contexto de la obra. Anmanandi contra Gostianandi. Es un poco un resumen para quedarnos con el mensaje de este capítulo. Existe un contraste fundamental entre la partida de Kardama Muni, quien elige la soledad de la meditación, o Atmanandi, y la instrucción de Kapila, que establece las bases para el Gostianandi, el éxito espiritual a través de la cooperación misionera y colectiva. Mientras Kardama busca su propia liberación, Kapila instruye un sistema para la elevación de toda la sociedad humana.
hay una transición sistemática. Vemos en el capítulo 24 marcó la transición del refugio familiar al filosófico. El capítulo 25 establece la supremacía del Bhakti, preparando el terreno para el capítulo 26, donde se desglosarán los elementos del Sankhya para permitir una discriminación analítica de la materia. Estamos tocando esos puntos tan importantes paso a paso y preparándonos para estos capítulos que vienen. Entonces, síntesis final. El mensaje de Kapila Muni es concluyente. El servicio devocional no es una renuncia a la actividad, sino su máxima sofisticación técnica. Es el único camino donde el individuo recupera su soberanía frente al tiempo y el miedo. La perfección de la existencia se alcanza mediante una entrega consciente y firme, tal como lo establece el axioma final de este capítulo. Capítulo, el texto 44, que nos dice, por lo tanto, la persona cuya mente está fija en el Señor se dedican a la práctica intensiva del servicio devocional. Este es el único medio para alcanzar la perfección final de la vida. Entonces, todos los caminos espirituales que tienen ese enfoque de servir, de compartir, de que son la característica del Bhakti, entonces están enfocadas en lo más importante, lo más recomendado en esta era y prácticamente en todas las eras, porque Kali Yuga es el resumen final de todo el conocimiento. En este Kali Yuga, gracias a Srila Prabhupada, tenemos esta literatura que nos explican paso a paso y también el Bhagavad Gita, que es un libro universal. Krishna hace lo mismo con Arjuna, ¿no? Le da ese entendimiento paso a paso donde podemos de una forma así, muy técnica, entender eh, esta sabiduría. Por eso cuando explicamos anteriormente, ¿no? Cuando el conocimiento es sistemático, se vuelve ciencia. Entonces, Kapila nos habló de un sistema antiguo, nos está hablando del mismo sistema y no tiene que ver con temas históricos, sociales o creaciones así temporales. Es una ciencia que presenta un conocimiento sistemático. Entonces, sistematizar asuntos que son muy esotéricos en otras tradiciones, ¿verdad? A veces varios caminos espirituales hay muchos aspectos místicos, esotéricos, solo basado en experiencia de sueños pero por ejemplo Rupa Goswami sistematizó algo que sería imposible sistematizar, como la raza, las relaciones con Krishna, los sentimientos devocionales. Entonces nos otorgan estos sabios todas las facilidades para progresar. Cuando un conocimiento se sistematiza, se vuelve ciencia. Si no se sistematiza, es un conocimiento popular. Entonces, bueno, vamos a seguir esos estudios espirituales, pero de manera científica, ¿no? Que están comprobados, autorizados por los maestros. Y mismo si a veces nosotros sentimos que estamos medio atorados en el proceso espiritual o tenemos altos y bajos, de todas maneras tenemos las pruebas y las testimoniancias y las pruebas que es el único que nos queda en este mundo, como hablamos ayer con Premi. No hay otra alternativa que seguir el proceso espiritual. Y lo vemos también si observamos así detenidamente, como cuando mencionaba Draupadi el otro día, vemos que cuando viene el fin de Semana Santo,
siempre cambia el clima, hay como una conexión celestial con lo que pasa, porque de alguna manera todo es conectado, ¿no? Cuando espiritualizamos nuestra visión y nuestras actividades. Empezamos el capítulo 26, principios fundamentales de la naturaleza material. ¿Cómo ves, Premi? Haribol, Leder, Maribor, estaba escuchando. Gracias. Vimos Madre Premi con su esposo dando una clase el domingo en Buenos Aires. Muy la bonita. verdad, dieron la clase de la fiesta de domingo, ¿eh? Premi, Ay, sí. Por misericordia de los devotos que nos pusieron en servicio. Así que bueno. Bueno, gracias. Hoy estoy más escuchando. Mañana llega Navina Nira Prabhu y va a estar en casa. Entonces estoy a Claro, pleno limpiando todo. Así que estoy escuchando hoy, más de oyente. está bien, Premi, escuchando y poniendo en práctica lo que acabamos de leer, ¿no? Ocupar la mente en servicio es lo que hace que de ahí viene todo, ¿no? Hace que los sentidos estén controlados y ir para arriba. En la pirámide del camino espiritual, los sentidos están abajo, sigue la mente, la inteligencia, el ego falso y el alma. Entonces, seguimos para arriba. Muy bien. ¿Quién quiere comenzar con el capítulo 26, principios fundamentales de la naturaleza material? Si gustan, yo lo... Sí, ¿Mm? texto 1. Ok. Capítulo 26. Principios fundamentales de la naturaleza material. Texto 1. Sri Bhagavan Uvacha Atate Sampravakshyami Tatvanam Lakshnam Pritak Yadviditva Vimuchyeta Purusha Prakritair Gunae. La personalidad de Dios, Kapila, continuó. Mi querida madre, ahora te explicaré las distintas categorías de la verdad absoluta. Conociéndolas, cualquier persona puede liberarse de la influencia de de las modalidades de la naturaleza material. Significado. Como se afirma en el Bhagavad Gita, solo se puede entender a la Suprema Personalidad de Dios, la verdad absoluta, por medio del servicio devocional. Bhaktyamam Abhijannati. Como se afirma en el Bhagavatam, el objeto del servicio devocional es Mam, Krishna. Y como se explica en el Chaitanya Charitamrita, entender a Krishna significa entender a Krishna en su forma personal con su energía interna, su energía externa, sus expansiones y sus encarnaciones. El conocimiento se refiere a Krishna. El conocimiento que se refiere a Krishna se subdivide en muchas secciones. La filosofía Shankhya se dirige especialmente a las personas que están bajo el condicionamiento del mundo material. En sentido general, el sistema Paramparam, la asociación discipular, considera que el Shankhya es la ciencia del servicio devocional. Ya se han expuesto estudios preliminares acerca del servicio devocional. Ahora el Señor expondrá el estudio analítico mediante el cual nos liberamos de las modalidades de la naturaleza material. Esta afirmación del Señor se confirma en el Bhagavad Gita. Tatomam tatuato yantua. Si entendemos al Señor en función de distintas categorías, podemos llegar a ser merecedores de entrar al reino de Dios. Esto se explica también aquí. Si entendemos la ciencia del servicio devocional, mediante la filosofía Shankhya, podemos liberarnos de las modalidades de la naturaleza material. Una vez libre del hechizo de la naturaleza material, el ser eterno se hace merecedor de entrar en el reino de Dios. Mientras conserve el más mínimo deseo de disfrutar de la naturaleza material o de dominarla, no tiene posibilidad de liberarse de la influencia de las modalidades materiales de la naturaleza.
Por lo tanto, hay que entender a la Suprema Personalidad de Dios analíticamente, tal como se explica el señor Kapila Deva en el sistema de filosofía Shankhya. Muy bien, les voy a leer un resumen ejecutivo de este capítulo. El presente documento sintetiza las enseñanzas del señor Kapiladeva sobre la filosofía Sankhya, un sistema analítico diseñado para facilitar la liberación del individuo de la influencia de las modalidades de la naturaleza material. La premisa central sostiene que el conocimiento profundo de las categorías de la verdad absoluta permite cortar los nudos del corazón, el apego al mundo material, y alcanzar la autorrealización. A través de este análisis se establece la distinción crítica entre el alma espiritual, Purusha, que es eterna y trascendental, y la naturaleza material, Prakriti, que es temporal y envolvente. El documento detalla la jerarquía de los 24 elementos materiales, el papel del tiempo, Kala, como el 25º factor y la función de la conciencia pura frente al ego falso, a Ankara. La conclusión fundamental es que la liberación se logra al purificar la conciencia y redirigir los deseos desde el disfrute material hacia el servicio devocional al Señor Supremo. Muy bien. ¿Sí? ¿Texto En este- 2? no- Ah, perdón, perdón. Karuna, ¿todo bien hoy? ¿Cómo vamos? Muy ocupados. Buen día, Hare Krishna. Escuchando también, haciendo un servicín para aquí. Ah, muy bien. Sí, estamos adentrándonos en mucha información y bueno, tratemos de asimilar lo más posible, pero de todas maneras siempre es purificante escuchar sobre todo estos temas, mismo si a veces parecen muy difíciles de recordar. Y muy bien, entonces, ¿alguien más quiere leer o sigue Eder con el texto 2? Ok. Continúo. Ujú. Texto 2. Yanam niresharash nishreyashartaya purushayatma darshanam yad adhur varnayetate hirdaya granti vedanam. El conocimiento es la perfección suprema de la autorrealización. Voy a explicarte ese conocimiento mediante el cual se cortan los nudos del apego al mundo material. Significado. Se dice que con una comprensión correcta del ser puro, es decir, mediante la autorrealización, es posible liberarse del apego material. El conocimiento nos lleva a alcanzar la perfección suprema de la vida y a vernos a nosotros mismos tal como somos. Esto se confirma también en el Shvetashvatara Upanishad. Tam eva vidituati mrityum eti. Por el simple hecho de entender nuestra posición espiritual, es decir, vernos tal como somos, podemos liberarnos del enredo material. En las escrituras védicas se describe de diversas maneras la percepción del propio ser, y el Bhagavatam, Purushashaya Atma Darshanam, confirma que uno debe verse a sí mismo y saber quién es. Como Kapila Deva explica a su madre, esa visión puede consistir en escuchar de la fuente autoritativa correcta. Kapila Deva es la personalidad de Dios y por ello es la autoridad más grande. Cualquiera que acepte lo que explica tal y como es, sin interpretación, podrá verse a sí mismo. El señor Chaitanya le explicó a Sanatana Goswami la posición constitucional verdadera del individuo. Dijo directamente que todas las almas individuales son eternamente servidores de Krishna. Jivera Swarupa Haya.
Krishnera Nityadasham. Toda alma individual es un ser eternamente. Aquel que está fijo en la comprensión de que es parte integral del alma suprema y de que su posición eterna es servir al Señor Supremo, obtiene la autorrealización. Esa posición en la cual se entiende correctamente la propia identidad corta el nudo de la atracción material. Hridaya Granti Vedanam. Debido al ego falso, es decir, la falsa identificación del propio ser con el cuerpo y el mundo material, caemos en la trampa de Maya. Pero aquel que entiende que cualitativamente comparte con el Señor Supremo una misma sustancialidad, pues ambos pertenecen a la categoría del alma espiritual, y entiende que su posición perpetua es servir, inmediatamente alcanza Atma Darshanam y Hridaya Granti Vedanam, la autorrealización. Cuando alguien puede cortar el nudo del apego al mundo material, su comprensión recibe el nombre de conocimiento. Atma Darshanam significa verse a sí mismo mediante el conocimiento. Por consiguiente, cuando alguien se libera del ego falso mediante el cultivo del conocimiento verdadero, se ve a sí mismo. Y esa es la necesidad suprema de la vida humana. De esta manera, el alma se aísla del enredo de las 24 categorías de la naturaleza material. El hecho de esforzarse en el proceso filosófico sistemático denominado Shankhya recibe los nombres de conocimiento y revelación del ser. Entonces explican las escrituras que ese nudo que nos tiene atrapado aquí se aprieta cada vez más. ¿Viste? Cuando hay un nudo y en vez de aflojarlo, lo jalamos y se aprieta más y más, ¿verdad? Entonces cada vez se aprieta más a través de el trabajo mental de gratificar los sentidos, de complacer, de servir a los sentidos. Por eso, como estamos mencionándoles hace poco, esa frase tan importante que cada vez que pensamos que algo es mío, que algo me pertenece, estamos plantando la semilla del sufrimiento. Cada vez que queremos adueñarnos, o este es mi cuerpo, mi casa, mi esto, mi aquello, son todas semillas de sufrimiento que vamos plantando porque todo eso nos causa mucho conflicto. Perdemos el celular, ya es todo un drama, etcétera, ¿no? Imagínate perder la vida, perder todo, pero son las semillas que nosotros mismos plantamos en esta mala proyección que tenemos de este mundo. Estamos muy mal proyectados. Aquí, propósito y alcance del conocimiento analítico, el estudio del Sankhya no es un mero ejercicio intelectual, sino una metodología para la liberación espiritual. Según los expuestos por Kapiladeva, el conocimiento tiene los siguiente objetivo: liberación de los guna, conocer las categorías de la verdad absoluta permite a la persona liberarse de la influencia de las modalidades de la naturaleza material. Corte de los nudos del apego. El conocimiento actúa como una herramienta que corta los lazos de identificación con el cuerpo y el mundo material. Perfección de la autorrealización. La meta final es ver el yo real, purificado del ego falso, entendiendo que el alma es cualitativamente igual al Señor Supremo y su posición constitucional es ser su servidor eterno. Muy bien. ¿Alguien de Canadá Pero, nos está siguiendo? Ah, Eder, sí. sí, madre, o sea, pero ¿cómo podemos lograr esa, o sea, sí, o sea, esa, o sea, porque a veces pues estamos aquí en el mundo, ¿no? O sea, haciendo nuestras Siempre cosas. estamos totalmente atrapados, envueltos. Sí, o sea, como Oye, siempre siendo conscientes, así que somos solamente partes integrales de Dios, ¿no? O sea, claro, no nos puede caer el 20 de un día para otro. Es una práctica constante.
porque la energía material es muy ilusoria, hay demasiada competencia informática, hay competencia social. Sí, ayer leía, ahí vi un meme, un dibujo, decía, había alguien en un pozo excavando, decía, si quieres salir del pozo, deja de excavar, ¿verdad? Está bueno, deja de excavar si quieres salir. Entonces, si queremos salir de ese pozo de ilusión, tenemos que mantenernos, siempre hay altos y bajos, pero lo importante es algo, la vida espiritual puede tener altos y bajos, pero va avanzando. El tema es no quedarnos ahí, masticando lo masticado, pasando por las mismas relaciones, situaciones, apegos. Si ya vemos que algo nos cae mal, ¿no? Ujú, Entonces, poco a poco tratar de salir, pero hay que ser constante, porque todos vivimos eso, Eder, y todos experimentamos eso. Y por eso este conocimiento analítico es para que absorber, entenderlo de una manera, también es un entendimiento que viene poco a poco, porque no olvidemos que, así dice, el conocimiento, la modalidad de la bondad expande el conocimiento. Entonces, primero tenemos que elevarnos en lo que más podamos a la bondad para poder asimilar todo esto, ¿no? Pepe, ¿querías decir algo, Pepe? Buen día para todos. Buen día. Es como que el resumen del capítulo anterior, madre. El último que ahí está en la mente, radica en la mente. Ujú. Sí, lo Está- que todo estar ahí, nuestros pensamientos desde que nos levantamos, redirigirlos, ¿sabe? O sea, a esa mente, redirigir ese pensamiento hacia Dios, ¿verdad? ¿Cómo le podemos agradar? Pues cada uno en su mundo material, ¿verdad? Ujú. Tratar de redireccionar esa actitud, ese pensamiento, ese deseo hacia alguien, hacia algo, hacia personas que a lo mejor pues no conocemos, ¿verdad? Y que de repente sin querer atraviesan por ahí en la mente y pues mejor no es no tener la mente en esas cosas, sino en conciencia de Dios. Sí, como bien dices, Pepe, el último texto es la esencia de que si purificamos la mente podemos controlar los sentidos. Si no controlamos los sentidos, vamos a tener todos esos nudos que nos atrapan aquí. Los nudos del apego, del deseo, del control, ¿no? Pero como eso no puede suceder de un día para otro, tenemos que tener mucha paciencia. Como decía Maharaj Guru Prasad Swami, que ayer lo recordamos también, todos los días quiero tirar la toalla, pero aquí sigo después de 50 años. Entonces a veces no es fácil, a veces hay constantemente situaciones de prueba, porque las pruebas vienen para que apliquemos. Todo lo que leemos aquí, el examen es en el día a día, en nuestra relación, en nuestro servicio, en nuestras actividades. Entonces no puede ser solo un estudio inteligente de memorizar cosas, ¿no? Y las pruebas vienen con la persona más cercana que nos tenemos, en nuestra comunidad, nuestra congregación, la familia. Todo eso son eh, espacios de examen y de aprendizaje entre nosotros aquí, en este chat que ahora se vuelve también un proyecto de estudio del Srimad Bhagavatam. Entonces, tenemos que estar muy atentos en nuestro camino, proteger nuestro camino espiritual, ser también compasivo con nosotros mismos, con lo que nos rodean y entender que todo lo que nos sucede, buscar el aprendizaje, ¿no? Y es paso a paso en el día a día, como cuando sabemos que esto me va a caer mal, pero bueno, voy a comprar los gnocchi al pesto, después haré un poco de dieta los otros días. Ananda Lakshman. Sí, también el ejercicio, la práctica de la apreciación
de lo que uno ha avanzado y de lo que hay alrededor que se ha dado. Entonces, sí, uno se levanta y de reverencia se agradece por estar conectado a este conocimiento, o por la familia, por muchas cosas, dar gracias, ¿no? Pero a veces también más, no a veces, hacerlo cada vez, como dicen a los centros de rehabilitación que vamos, dicen, solo por hoy, estar enfocados en lo que tenemos, en lo que se nos ha dado y ver más allá de a veces las exigencias que nos ponemos o las comparaciones que hay en otros lados que no nos permite ver lo que hay a nuestro alrededor. Entonces, apreciación de ver ay, dónde estoy hace tiempo, hace unos años, cómo estaba o antes de estar en esta gran comunidad, grupo, ver lo que hay e incluso si estamos pasando por un momento complicado, cómo hubiera sido este momento complicado sin antes tener esta compañía de los libros de Srila Prabhupada, de los devotos o de este avance. Siempre hay un avance cuando uno está conectado en esto. Entonces, un ejercicio de apreciación más minucioso para que nos dé entusiasmo y determinación. Gracias, Ananda Lakshman. Sí, porque como vemos, cala el tiempo eterno, corre y corre, y después no queremos estar en la posición de no sé qué pasó, por qué estoy así ahora, si yo era devoto, si yo creía en la espiritualidad y ahora estoy en una maraña de nudos, ¿no? Como estamos hablando el otro día. Y también sí, reflexionar qué haríamos, qué sería de nosotros. Mi gurú muchas veces dice eso, ¿no? ¿Qué sería de nosotros sin el camino espiritual? ¿Qué estaríamos haciendo en esta vida? Sin el conocimiento, ¿a dónde estaríamos, no? Entonces, pues sí, Y por otro lado, las cosas siempre están cambiando, cambiando, cambiando. Y entonces, ¿cómo nos vamos a ir adaptando? Para eso, siempre refugiarnos en el ejemplo que dio Srila Prabhupada. Donde quiera que él fue, él aplicó este conocimiento, pero de acuerdo al tiempo, lugar y las circunstancias. Se adaptó, incluso en culturas totalmente distintas, sociedades distintas, visitando varios países, desde que llegó a Estados Unidos, pero y luego cuando fue a, este, a la Unión Soviética que existía en ese entonces, luego a Sudamérica, sí, a Latinoamérica y así. Entonces, siempre seguir ese ejemplo porque los cambios van a seguir y hay que siempre estar también nosotros cambiando, pero con una base bien firme. sí, de hecho, Y eso duele también a veces. Bueno, incomoda mejor. sí, porque tenemos esa tendencia a instalarnos siempre, ¿no? Y a resistirnos. Había un curso, bueno, hay un curso que da mi profesor también, que explica la naturaleza de los conflictos viene por la resistencia a los cambios, ¿no? De esa forma de querer aferrarnos y no expandir, porque el bhakti es una expansión sin límite, es la expansión del amor divino. Nosotros no sabemos, no entendemos qué nivel tiene ese amor, solo podemos refugiarnos en las escrituras y en las devotas, en los devotos que avanzan en el camino espiritual, pero es una situación de expansión ilimitado y a veces queremos, está bien, a nivel institucional se crean reglas para facilitar, ¿verdad?, el desenvolvimiento social, para regular esa distribución de amor puro, pero de alguna manera tenemos que nosotros también siempre estar abiertos, ¿no?, en ese camino. Por eso justamente el profesor también está actualizando nuestro método de estudio
con la APB, que es lo más actualizado académicamente, significa aprendizaje basado en proyectos. Por eso también nos dijo que todos apliquemos mismo el estudio del Bhagavatam como proyecto de vida, no solo, bueno, estudiamos, leemos, muy bien, Haribol, no es, es el señor Kapila, lo leímos ahorita en esos resúmenes, vino a instruir a su madre acerca de la misión, de la actitud misionera del servicio devocional. Mientras su padre, Kardama Muni, él prefirió en su etapa espiritual ser un Atmanandi, enfocarse en su propia liberación. Pero en el Bhakti es una expansión de cooperación, de trabajo en equipo, por eso en esta era es una estrategia para ocupar la mente a full. No podemos ser Atmanandi en esta era como Kapila Deva, que fue a peregrinar y en su eremita. Tenemos que estar totalmente en esa ocupación de la mente, ¿no? Ocupados en algo muy favorable que aporte espiritualidad a la humanidad y eso nos va a dar espiritualidad a nosotros. También se tocaba el tema espiritual no religioso. ¿Qué significa ser religioso y ser espirituales? ¿Qué piensan ustedes? No sé yo. Bueno, hay un ejemplo muy lindo, a ver si se lo acuerdan, Sí, que describe como una banana, que la cáscara vendría a ser la religión y lo de adentro, la banana, el fruto, lo que nos alimenta es la espiritualidad. Sí, sí, no sé si alguien quiere expandir un poco más, pero es muy lindo porque las religiones en un sentido es lo superficial, pero lo que nos nutre es el mensaje que cada religión tiene y sí, y eso es la verdadera espiritualidad. No sé, eso se me viene ahora. sí, gracias, Premi. De hecho, también, más adelante también vamos a analizar ese tema, pero religión es pertenecer a una comunidad, ¿no? Por ejemplo, yo pues, soy católica, soy Hare Krishna, soy de cierta comunidad y sigo ciertos mandamientos religiosos, ¿verdad? Y como dicen los Vedas, puedo quedarme así, cumpliendo con mis deberes religiosos y tener una vida social también regulada. Por eso en los Vedas se dice, ¿no? Dharma, artha, kama y moksha, gratificación de los sentidos, pero regulado. Así con reglas y regulaciones que regulan para que seamos buenos seres humanos. Ahora, la espiritualidad es cuando somos yogis, ¿verdad? Ser yogi significa que quieres avanzar en tu vida espiritual. Por ejemplo, para el bhakti yogi lo importante es escuchar y cantar, ¿no? Y uno lo puede hacer, bueno, me tocan las 16 rondas, me echo por ahí, las canto cuando puedo y todo. Ese es como un aspecto religioso porque tengo que seguir los principios, ¿verdad? La práctica y hacer mi sadhana tal cual. Pero espiritual es que quieres avanzar en eso, entonces te sientas, lo meditas y lo practicas para mejorar tu canto, ¿no? En nuestra práctica. Entonces, más o menos es el enfoque religioso. Ok, sigo lo que tengo que seguir, y igual está bien, porque es importante también tener esa base. Pero ser yogi, ser espiritual, es querer avanzar más y más. ¿Cómo ves, Ananda? Sí, y también en Tú que estás relaciones, en el interreligioso, interfaith. sí, es que también lo que platicábamos entre una vez en los procesos religiosos, ritualísticos, ceremonias, son muy diferentes, pero la finalidad es que son herramientas y la idea es de que si cada quien hace un ritual, ¿para qué es? Como para
nada más hacerle una ofrenda al Dios de su devoción y decíamos, no, es para conectar a las personas. A veces en un principio no lo van a entender, pero después hay una explicación en base, no sé, decían a la homilía o durante una plática, o personal, ¿no? Pero no es la espiritualidad todos esos procesos ritualísticos, ¿no? Son herramientas que conectan al que va llegando, este, pero no es la máxima de cada proceso espiritual, era lo que coincidíamos. Entonces, a veces pueden ser muy confusos, pero también se presta a después explicar, detallar, pero no es el fin de los que estábamos platicando y decíamos, no es el fin de nosotros, es hacer el proceso ritualista, es una parte de procesos, ¿no? Pero entonces, ¿para qué está, por ejemplo, decían lo de la comunión? ¿Para qué todo eso que hace el sacerdote y quienes lo ayudan? Bueno, es parte de un ritual, pero ¿de qué sirve si no se explica, si la gente no lo entiende? Incluso la misa en latín es muy bonita, pero ahorita nadie habla latín. ¿Para qué se hace? Igual nosotros decíamos, el sánscrito, el sonido es trascendental, aunque no entiendan sánscrito, el sonido se escucha y purifica. Pero si nada más se queda ahí en ese proceso ritualístico, ¿qué más es? O sea, ¿de qué tiene sentido? Entonces, cada que se utiliza eso como herramienta es para conectar, pero después sigue la otra mitad, que es el compartir con el comportamiento de cada uno, el integrar, el acercar es por esto te va a beneficiar. Y esa cercanía es la misma que uno va a querer que Dios quiera que tengamos con Él. Entonces ahí en esas conversaciones pues platicábamos, ¿no? Compartíamos y son muy diferentes, muy diferentes, pero nos enfocábamos en lo que hay en la base que teníamos en lo que podíamos coincidir. Y si no coincidíamos, nada más decíamos, bueno, pues qué bien, ¿no? Es lo que tú haces, te conectas, te vas a conectar a otros y hasta ahí, ¿no? Pero sí hablábamos de esa parte de qué sirve tanto si la gente no lo va a entender. Va, entra, se admira porque sí causa admiración, pero salen y cada quien sigue su camino, ¿no? Pero sin embargo, si sienten más la emoción del por qué es, sobre todo porque pesa más a veces una cercanía, de alguien que vas conociendo, que acabas de conocer, que te trata bien. Dices, yo vuelvo por ese trato, más no porque se veía muy bonito el incienso o porque el padre movió muy bonito, hizo todo que es válido, no estoy diciendo que sea superficial, pero decíamos es la herramienta. Y lo mismo cuando se hablaba con jóvenes o cuando llegaban personas ancianas, que decían, se siente muy bonito la iglesia, me recuerda a mi infancia, cuando me llevaba mi papá, mi mamá, pero ahí queda, nada más se quedan nostálgicos. La cuestión es que regresen, ¿por qué? Porque el sacerdote, las monjas o nosotros acá hicimos de ese templo una segunda casa. A veces decimos, queremos que los demás hagan de su casa un templito, ¿no? Entonces, ok, se va a hacer y se inspiran, pero también queremos que los templos sean otra casa para todos los que vayan visitando. Eso es lo que trasciende de la religión, creo yo, y sí es lo que a veces hemos compartido entre los distintos representantes religiosos, cómo nos va, los retos, por qué están solos los lugares, dónde están los jóvenes, los matrimonios, por qué se casaron, pero y luego por qué no siguen regresando a crecer, ¿no? A inspirarse su matrimonio en la vida espiritual. Y las personas grandes porque llegan, pero salen así igual desanimados o con ese dejo de soledad, o
molestos porque la gente no viene y así, ¿no? Entonces, esas eran las cosas que compartíamos y a lo que llevábamos era eso, o sea, más llegar más al sentimiento y al acompañamiento que estar enseñando procesos ritualísticos, religiosos, etcétera. Gracias, Ananda. Sí, es así. Es muy bonito, hay mucha herramienta y porque Dios nos da herramienta ilimitada, Él mismo se expande de forma ilimitada para traernos. Y de hecho esa iniciativa interreligiosa de que se unen las religiones, gracias obviamente a la iniciativa católica, ¿no? Del Papa que dio esa instrucción, y también mi maestro da mucha énfasis. Ahora decía que en su festival venían todas las demás líneas Vaishnava. Entonces eso es el Bhakti, cuando uno expande esa actitud de expandir inclusiva es el Bhakti. Entonces son, sí, muy importante. A veces, como dice Nanda Lakshman, es muy lindo hacer el arte y cantar, bailar, pero después también el momento de tomar prasada, cuando todos interactúan con esa amistad y compartiendo, ¿no? El día a día, se vuelve también la fundamenta, ¿no? De la comunidad. Dice Ananda Lakshman, la fraternidad religiosa recién cambió a fraternidad espiritual o hermandad espiritual. Ujú. Es muy importante. Nosotros también estamos trabajando para cambiar el lenguaje a que hablemos español con las personas sin usar tantos términos que no se comprende y que crean división entre nosotros. Entonces, bueno, ¿Puedo decir algo, madre, respecto a esto? claro, Pepe, sí. Mire, en una ocasión, una amiga, este, se metió a una clase de yoga con una persona que pues va a India y todo el rollo. Entonces, el tema es que todas las poses, las posturas de yoga, las dice en sánscrito, o sea, no las llama de una manera que se te pueda quedar más en la mente a nosotros, a nuestro lenguaje. Y me decía, y en teoría es, en aquel tiempo, no sé si aún siga siendo la mejor maestra que expone el yoga, al menos aquí en la comunidad. Y dice, fui con ella, pero lo que no pude es con la pronunciación, dice, o sea, muy bien y todo, pero ya no quise seguir en la clase, ya no quise ir porque me era muy difícil aprenderme todas las posturas con esos nombres, ¿verdad? Entonces, pues creo que radica también ahí en la manera, como dice usted misma, o sea, de tratar de aterrizar más las cosas a este plano, a la gente, para que también eso mismo pues nos exhorte a nosotros a ver qué más hay, ¿no? O sea, en el conocimiento, al final, en mi caso, pues caí en razón de que es Dios, o sea, que al final con quien estamos es con Dios. Y fue lo que en manera personal pues me hizo estar todavía aquí y continuar en este proceso y se los agradezco personalmente. Ujú. Gracias a ti, Pepe. Triadish, Haribol. Draupadi, Um, ¿querías decir algo? sí, Sí, como sí. aquel día del hall, ay, perdón, A ver, Draupadi. como un día que fuimos a un hall de una escuela de yoga Ujú. y a la postura de yoga, en vez de ponerle el nombre sánscrito, le pusieron el cactus espantado, asustado. Era así y parecían cactus y tenían así nombres. Entonces la gente o sea, sí captaba, ¿no? Parecía un cactus asustado, pero es una postura de yoga. No, aparte, muy inteligente, nombre muy actual del lugar, ¿no? El cactus, que aquí hay puro cactus. Triadish, Ah, Hare Krishna. Hare Sí, Krishna. con respecto a lo que estamos aquí analizando, tenemos que ver una fase inicial y después una fase superior. Prabhupada, quien es nuestro acharya, fundador,
es nuestra referencia para los maestros actuales y futuros por los próximos 10.000 años. Él nos enseñó una forma. Él fue muy tolerante en la enseñanza de cómo atraer a la gente hacia la conciencia de Krishna. Independientemente de lo que otras personas en diferentes iglesias no todas son lo mismo. Aquí tratando de analizar lo que es la conciencia de Krishna establecida por Srila Prabhupada. Al principio él fue muy amplio y permitió que todas las personas se acercaran en una actitud amorosa y eso atrajo a mucha gente. Pero cuando el buscador sincero quiere ir un paso más adelante, entonces comienzan las reglas y la regulación. O sea, es como una, trato de indicar que no en el principio las reglas y regulaciones. Eso debe ser cuando el estudiante tiene la motivación de hacer un progreso en su vida espiritual. Pero entonces ahí van a aparecer las normas, van a seguir los principios que frente a otros movimientos No, puede todos los que, movimientos, Prabhu, todos los movimientos tienen su regla y sus principios, no solo nosotros. digamos que en el nuestro es bastante, en un sentido, no tan salvacionista, ¿no? Eh, no es si hace cualquier cosa y te arrepientes, vamos bien. O sea, en un sentido sí, No, pero al todo aquí principio, también hacemos eso, también en nuestra comunidad hacemos voto, promesa y a veces se siguen, a veces no. Lo importante es no tener esa mentalidad que uno avanzar. tiene lo mejor y los demás no. Eso es lo que queremos evitar con esa mentalidad espiritual. ¿Ya? Y está bien, solo que cuando uno comienza a estudiar más, se va a dar cuenta que la información que obtiene aquí va a complementar todo el resto del bagaje de información que un buscador sincero quiere como respuestas. Por eso Vedanta significa la última respuesta y aquí estamos presentando las escrituras como el quinto Veda, en el cual está la última respuesta. Después de esto no va a haber más respuestas porque tenemos ya no va a haber más preguntas, por lo tanto no va a haber más respuestas. Pero esto es un Pues, proceso Prabhu, hay pausible. personas que se autorrealizan espiritualmente en los demás caminos también, porque esa misma respuesta también, yo tengo experiencia, la realizan mucho también en otros caminos, ¿no? Yo tuve una tía monja que tenía un alto nivel de bhakti por cómo ella hablaba, ¿no? Pero sí, perdón. Pero este No, es un sí. espacio justamente para aprender entre nosotros sin crear esos Quería dogmas. Ujú. y como solo estamos hablando, como hablamos cosmológicamente, ¿no? Y tratamos de traerlo a Bhagavan, cómo la conciencia cristiana presenta. No estamos excluyendo a nadie, nosotros somos la verdadera madre iglesia. En todos pueden venir acá. No, en otros lugares no todos o tienen que Y en este hacerse. espacio, Prabhu, estamos enfocados en nuestro propio avance espiritual y no Ajá. juzgar a otros si tienen más, si tienen menos. Ese es un reto muy personal de Ese es avance súper saludable, espiritual. una relación, indudablemente, por supuesto. No, solo que traía a colación es que cuando uno quiere mayor información, y era lo que decía, parece que era Edre el que tomó la palabra, entonces, claro, ahí, por ejemplo, hay términos, hay cosas que nos pueden parecer incómodas, pero claro, es por el nivel en que nos encontramos. Pero posteriormente, si el estudiante es más sincero y quiere adentrarse, entonces comienza a aprender la terminología correcta y a utilizar los instrumentos y las circunstancias correctas para el mejoramiento de su vida espiritual. Eso es lo que quería poner en fundamento. O sea, no es aquí que estamos
que tenemos como, Sí, pero ¿quién como, define como, lo correcto o lo no correcto? Perdón, estoy aplicando la técnica de nuestro profesor de Bhakti-Vaibhava. muy bien. Nosotros seguimos un proceso que se llama Guru y Sastra. Por eso buscamos un maestro espiritual que nos explica y que está en referencia con lo que dice el Sastra. Él no inventa. Sí, Entonces sí, eso es lo pero correcto. ¿cuál es la forma correcta de amar a Dios o de referirnos con Dios? Si Él dice, yo tengo millones de nombres. Así es. Y por eso en el Bhagavad Gita, que es el único lugar donde Krishna, donde Dios mismo habla directamente, no habla a través de Pero ¿quién dice que es ah, el único lugar? como, Usted estudió todas las teologías, todos los caminos espirituales para decir que solo en el Bhagavad Gita Él no, habló él nos explica, directamente. es que él Perdón, nos el profe dice, ahí es nos la única enseña a forma que Dios expandir. habla directamente. A ver, vamos a escuchar Por a Karuna supuesto. Chaitanya que levantó la mano, por favor. Todas las glorias a los devotos reunidos. Ustedes son como el sol y la luna ahí que me iluminan. Y me gustó mucho escuchar Akpadi también. Yo confieso, yo de alguna manera vengo de otra camada también. Entonces hay Sí. muchas formas que me cuestan, lo Ujú. admito, pero al mismo tiempo me resulta muy atractiva la nueva forma. Y quizás esta resistencia es que tengo que reconocer de que la forma que aprendí pues, ya está caduca, ¿no? Ayer justo a la noche estaba, ¿cómo se dice?, actualizando unas aplicaciones que tenía en el celular, que hablaron de celular hoy. Y tenía como 15 aplicaciones para actualizar, ¿no? Y cuando no actualizas ya te empiezan a funcionar mal, ya te empieza a trabar un poco el aparato. Entonces creo que me hace muy bien este grupo porque me hace ver que quizás hay muchas cosas, como tú dices, que están establecidas, pero al mismo tiempo necesito expandir más allá y quizás hasta desaprender muchas cosas que aprendí, ¿no? A las cuales estoy aferrado. Y cuando Prabhu, mi querido Prabhu, que ayer cumplió años, Kriadish, Felicidades. es un sadhu. Cuando él hablaba acerca de esto, me vino una imagen, a veces en algunos lugares las personas van a jugar a los bolos. Pero si tú tienes mucho el deseo de jugar a los bolos, para hacer una analogía, digamos, lo del día a día, lo primero que te ofrecen es unos zapatos. Y con los zapatos, esos zapatos te van a ayudar a mejorar el juego de los bolos para que no te resbales o algo. Pienso que hay muchas formas de usar el mismo juego y jugar a los bolos con pelotitas de tenis y palitroques en la casa, pero pienso que este, esos zapatos no son de una sola marca o de un solo talle, y esa sería la analogía, ¿no? Si un practicante se vuelve serio, va a querer utilizar los recursos que están a disposición para mejorar, pero no, pueden ser de varias marcas los zapatos, y a cada uno le va a venir mejor un talle que otro, ¿no? Entonces hay tanta amplitud, tanta diversidad para aplicar el mismo principio. Eso era una observación y les pido bendiciones para ver si me descuadradizo un poco, que estoy hecho un cubo mágico. Ayúdenme, por favor. Guru Maharaj ahora decía que hay que usar la IA, la inteligencia artificial. Guru Maharaj siempre yo lo vi, que es el más actualizado. En los 80 llegaba con una computadora a Ecuador y, y me recordé ahora cuando fuimos a Food for Life que los padres nos invitaron a una iglesia a hacer un programa y el padre Claudio fue el que habló, ¿verdad? Ananda Lakshman, que dijo, hay muchos fieles que nos dicen, ¿cómo van ahí con otras religiones? ¿Por qué ahora todo una mezcla, todo ahí? Que eso es raro. Y él decía, en vez de criticar, ¿por qué no hacen ustedes su práctica, su proyecto de prédica? Entonces, esa amplitud tenía el padre católico que es encargado del interreligioso, ¿no? ¿Te recuerdas, Ananda Draupadi? Sí, Sí, nos critican, dice, ay, que están con esto, con el otro. Te re- sí, así es.
Incluso abren espacios para lo que ellos pudieran considerar también muy complicado de aceptar, cantos a ídolos, o para nosotros es Dios, pero aceptación, ¿no? Este, Igual los musulmanes, que nos han invitado a la comunidad de sus templos de Islam al cierre del Ramadán, este, hablan y preguntan, cómo es la dieta, y no nada más la dieta, porque saben que es un proceso, de espiritualización de los alimentos, cómo se ofrece, si quieren que vayamos nosotros a ofrecerlos, o ellos pueden hacer una oración, y nosotros, no, ustedes pueden hacer una oración, nada más no comemos carne, etcétera, etcétera, pero tienen esa amabilidad, ese interés de tratarnos bien, a pesar de que a lo mejor ellos, también puedan como que, sentirse que están haciendo algo incorrecto, pero no lo están haciendo. También sin ellos, comprometer sus principios, lo hacen. Nosotros también, sin comprometer nuestros principios, lo hacemos. Los detalles son los que podemos, malabarear con ellos, pero sí, ellos también son, criticados, y ellos muy pacientes también dicen, pues bueno, varios han aceptado y se han acercado porque vemos que todo va saliendo bien, se hace una misa, o les gustan nuestros cantos. No, y aparte Ananda Lakshman, todos piensan que ellos tienen lo mejor y lo Ajá, verdadero y lo fidedigno. O sea, cada pero quien. aquí no estamos para crear esos bandos que yo tengo lo mejor. O sea, Decían, así. ay, ¿cómo se llama este devoto? Se me olvidó su nombre. Pero en un escrito que hicieron también para cómo entender el programa religioso dentro de ISKCON, es uno acepta este camino como estudiante antes de iniciarse para indagar. Cuando uno ya lo toma con más seriedad, se inicie o no se inicie, todo lo que va uno aceptando de Prabhupada y los maestros es para con uno mismo. Esas recomendaciones son para con uno mismo, no para ver que todos los demás así lo van a hacer. Claro, la Prabhupada y el Paramparam quiere que toda la humanidad tome seriedad en este camino. Por eso da ejemplos, pero son consejos para uno mismo, así al momento de refugiarse en él. No es de que ya todos los demás están mal, ni verlos con ansiedad de que se van a ir al infierno. No, esa ansiedad nada más es para nosotros seguir inspirándonos en compartir, pero ya es de Dios y de esas almas, que quieran, este, tomar sus decisiones, ¿no? Pero lo que aceptamos es aquí es para nosotros mismos, ¿no? Para nosotros es lo correcto, y ya ellos, saben qué es lo correcto para cada quien. Es el libre albedrío que tiene este mundo. Sí, en un Vyasapuya de hace años en Chennai, Banu Swami habló y que él es un maestro, además astrólogo y muy versado en el conocimiento científico. Estaba Guru Maharaj y él le explicó cómo ahora todo se mueve muy, muy rápido. Hace, hace años, cada 10 años habían cambios fuertes. Cuando escuché la clásica, dijo que cada 3 años todo habían cambios fuertes en todo tipo de organización, espirituales, religiosas, sociales, etcétera. Ahora que pasaron años de esa clase, seguramente todo es más rápido. Y él explicaba eso, había todo un curso sobre eso y decía que el que no se actualiza muere, ¿no? Cualquier conocimiento, si no se actualiza, y eso hizo Srila Prabhupada, si no, no estaríamos aquí leyendo si él no hubiera actualizado el método. Y el cambio es personal. Y el consejo para todos nosotros es que apliquemos lo que estudiemos a nuestra comunidad. Tenemos que pertenecer a una comunidad, a una sociedad, interactuar todo el tiempo para poner en práctica. Si no, solo nos quedamos como los monjes predicando solos en un monasterio o en la casa, pero sin interactuar no ponemos en práctica el conocimiento. Claro, Triadish, tú puedes decir sí que la palabra que es importante, como el sánscrito es importante, el latín, esto y lo otro,
Tú puedes también tomar cursos de sánscrito y esos son muy buenos, pero son también situaciones personales. Para mí es más importante estudiar Bhakti Shastri, Bhakti Vaibhava, todos los cursos que están ahora en el Ministerio de Educación. Hay cursos de resolución de conflictos, cursos muy importantes de comunicación. Para mí eso me llama más la atención. A otro le puede, conozco otro devoto que estudian el sánscrito y eso se respeta muchísimo, pero no son cosas que uno puede ir imponiendo a los demás y no crear eso, esa mentalidad de bando, de división, de yo tengo la verdad, los otros no, lo mío es lo más elevado. Tú internamente sabes porque por algo elegiste este camino. Para ti este camino es el más elevado, para el musulmán su camino es el más elevado, pero para tener una expansión no podemos estar como los niños en este plan. No, el mío es el mejor, no, Dios solo es mío y lo tuyo es una especulación y todo. Entonces el Bhagavatam es para personas espirituales que también quieran entender ese mensaje y Srila Prabhupada nos explica toda una herramienta de trabajo interior, trabajo personal, pero también tiene que uno saber el primer canto del Srimad Bhagavatam dice eso. Los sabios le piden a Sutta Goswami, tú eres el indicado porque explicas con tu palabra, los puedo poner ahí, si la Prabhupada dice, con tu palabra, con tu vivencia personal, estás haciendo que este conocimiento sea apto para toda la humanidad. Este conocimiento no es solo para los devotos del templo, ni para los Hare Krishna. Es un conocimiento que es aplicable para toda la humanidad, así como también la Biblia está ahí para toda la humanidad y uno se puede, bueno, ayer le compartí, ahora les compartí también lo que dice Keshava Swami, ¿no? Nosotros no solo conocemos sobre las otras religiones, también podemos aprender de las otras religiones. Ese es Keshava Swami, que está haciendo el sannyasi más seguido a nivel mundial para todos los jóvenes, para toda la comunidad. Entonces, eso es la mentalidad que queremos tener y expresar porque también es la mentalidad de nuestro guru, que siempre nos explica eso. Entonces, bueno, estamos juntos en ese gran viaje. Yo sé que todos, yo tomé iniciación en el 84, no es que soy nueva aquí, pero me gusta actualizarme, me gusta seguir los pasos de mi guru, y ver ese espíritu misionero. Y justo estamos con un profesor de Bhakti Vaibhava que es muy actualizado porque es profesor de universidad y es autorizado por el Ministerio de Educación de Mayapur. Y él siempre está actualizando y ahora nos está dando este método que se llama APB que aplica para todos nosotros, tomar el conocimiento y tomarlo como proyecto de vida, ponerlo en práctica en nuestro barrio, en nuestra casa, en nuestra familia, en la comunidad donde estemos. Eso está muy interesante, gracias a ustedes, Triadish. Para aprender te necesitamos también, porque tu inquietud la tienen muchos devotos también. Sí, claro, ¿no? Todo aporte, el Sadhu Sangha es justamente para iluminarnos unos a otros, para expandir el conocimiento y el entendimiento. Puede que uno tenga una visión, si no retrógrada, tal vez un poco muy ortodoxo o formal, pero eso no significa que puede entender hacia dónde está caminando como grupo, como sociedad, como iglesia, y adaptarse y entender estos nuevos paradigmas que son para el bien de común, que es lo más importante, y que todos podamos encontrar el amor por Dios en su corazón, dependiendo de cuáles sean sus apreciaciones, sin considerar ni expresar de que tengamos el monopolio del amor por Dios, sino que estamos amplios para entender
y para enseñar también lo que nosotros tenemos para dar, o lo que Prabhupada tiene para enseñar. Claro, Triadis, sí, después nosotros internamente sabemos, ¿no? Lo valioso de todo este mensaje. Y, pues nuestra misión es que sea accesible a todos, a todo el universo, ¿no? Que sea aceptado, accesible. Y por supuesto, después aquí vemos que Kapila Deva nos empuja a ir más y más profundo, poco a poco. Pero a veces si no estamos listos para profundizar, hay que bajarle el acelerador, ir más despacio y irlo asimilando hasta alcanzar la meta máxima. Y vemos que esos mismos retos tienen todos los caminos espirituales. Hay personas más liberales, hay otros más fanáticos que dicen, ¿para qué tienen a los Hare Krishna ahí? Etcétera, etcétera. Pero bueno, estamos pues en un proceso de bhakti que es como cooperar y definitivamente Krishna quiere que nos queramos todos, ¿no? Exacto. Así que Triadish, muchas gracias por tolerarnos y por estar con nosotros siempre. No, usted por tolerarme a mí. No, está bien. Bueno, seguimos mañana con este pasatiempo, Ya, este viaje juntos. Muchas gracias. 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 Hare Hare Krishna, buen día, Gracias, Hare excelente Krishna. semana. Haribol. Haribo. Namcha Haribol, buen día Karpa, para todos. Hare Krishna.